Estoy muy contento de estar aquí esta mañana. De verdad estoy muy agradecido con Dios por esta bendición. Acabamos de terminar un discipulado que duró 10 semanas. Ya hoy no tuvimos discipulado y yo había tenido ya la intención de darme la vuelta, que ya quería verles, saludarles. Y vamos a estar por aquí. Nosotros vamos a tomar por allá en Torreón un mes de no tener el discipulado, unas pequeñas y merecidas vacaciones del discipulado. Y entonces vamos a estar por aquí acompañándoles en los próximos domingos, las próximas reuniones. Estoy muy agradecido con Dios por la bendición que Él me da de estar aquí entre ustedes. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Hoy yo venía muy emocionado y vengo muy emocionado. Cuando salí de la casa rumbo a Gómez Palacio me sentí nervioso. Mire, les voy a platicar algo a los jóvenes. Les ha pasado a los jóvenes que estudian que cuando van a presentar un examen, bueno, a veces manifiestan dos tipos de ñáñaras o así de cosas rarilla. Una es cuando no estudian porque dicen, chale, pues de qué qué voy a contestar, no estudié. Entonces están así nerviosos porque no estudiaron. Pero también sucede que a veces hay nervios cuando se estudia. O sea, llega el joven bien capacitado, bien a todo dar, dice, no, pues pónganme el examen que sea, estudié todo. Y entonces le dan la hoja al alumno y estudió tanto, sabe que todo lo que está ahí ya lo sabe, lo estudió, pero aún así siente como un nervio, siente como una emoción de decir, échenme el examen, porque voy a contestar todo. Entonces así me pasaba hoy. Salí de allá de casa, que es su casa, y venía así con esa sensación de gozo, de que sé lo que Dios hoy me ha llamado a compartirles. Y cuando di vuelta aquí en el periférico para agarrar el Rebollo Acosta, pues yo venía rapidito, venía un poquito tarde y yo venía acelerándole rápido. Y en el semáforo de abastos del Rebollo Acosta, una camioneta que iba delante de mí se frenó. Yo dije, puede pasar fácilmente, pero se frenó de repente. Yo hice hacia un lado, esquivé, le pité y le pité pipí, pero yo le seguí, ¿verdad? El pipí nada más fue por sangrón, que es a veces uno, hermano, ¿verdad? Pipí. Y ándele, mi hermano, que una vez que crucé el semáforo y me seguía adelante, ya venía alguien enojado a un lado de mí, otro carro, un carrito así muy arregladito, de esos jóvenes que arreglan sus carros muy bonitos, y me la venía haciendo de cuento. O sea, me alcanzó y yo dije, pues ¿cuál fue el problema de él? Y luego ya razonando las cosas dije, es porque me giré a la izquierda para evitar la camioneta y él venía pues a la distancia. Pero ya ve que a veces la gente es así. Entonces me pitó, y me pitó de varias formas, ya sabe usted cómo, ¿eh? Entonces yo en fracción de segundos dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque pues no me gustó que me pitara así, ¿verdad? Hay formas de pitar decentes, pero hay otras que no tanto. Entonces decidí ignorarlo, ¿verdad? Pero ya me di vuelta ahí en la que del puente. ¿Cuál es la del puente? No, la de, ya cuando agarra uno, la Urrea. Di vuelta ya aquí en la Urrea y todavía me venía siguiendo. Y luego ya entendí y dije, no, este es el enemigo que me quiere distraer, porque el enemigo nos quiere distraer siempre, ¿verdad? Bueno, estamos aquí muy contentos y agradecidos. Vamos a la palabra. Hoy yo les quiero compartir de una carta del apóstol Pablo, y esta fue una carta que el apóstol Pablo escribió en la cárcel. Hoy en día hay muchos cantantes cristianos que les gusta componer canciones cristianas en la playa. Hay muchos cantantes cristianos que les gusta componer canciones en medio de la comodidad. Y también habemos muchos pastores, o habemos algunos pastores que nos gusta predicar solamente en medio de las victorias. Pero hoy vamos a entender
que en medio de nuestras prisiones y en medio de nuestras adversidades, Dios nos llama a cantar nuestra mejor canción. Dios nos llama a predicar nuestro mejor mensaje. Dios le llama a usted ser el mejor creyente aún en medio de las dificultades. Diga conmigo: la carta en la prisión. Y hoy vamos a hablar de las dádivas de los filipenses. Hoy vamos a hablar de las dádivas de un pueblo que fue generoso porque entendió el propósito de Dios para sus vidas. Muy bien. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4. En el capítulo 4 hay un escrito maravilloso del apóstol Pablo. Hay un mensaje maravilloso. Sí, ok. Hay un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y desde el capítulo 1 por todos los capítulos hasta el último capítulo, que es el 4, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de Filipos y les habla respecto a humildad, pero también les habla respecto a gozo, también les habla respecto a unidad y a vida cristiana. En estos 4 capítulos de Pablo a la iglesia de Filipos o a los filipenses, les habla de estos 4 temas: la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Pero hoy vamos a hablar también, la predicación de hoy va a tratar no de la humildad, no del gozo, no de la unidad ni de la vida cristiana, sino que hoy vamos a hablar de algo muy especial que hizo la iglesia de Filipos a favor del apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar de un acto maravilloso que nos describe esta carta. Desde el versículo 10 vamos a estudiar hasta el versículo 20 del capítulo 4. Y en estos versículos se nos habla de las dádivas de los filipenses. Yo tengo, hermanos, 7 años pastoreando una iglesia, o pastoreando a la iglesia del Señor. Primero en Torreón comenzamos. Posteriormente Dios nos dio la oportunidad, la dicha de pastorear aquí en Gómez Palacio. Ahora está al frente nuestro hermano Agustín, nuestra hermana Mari. Pero a lo que voy es a esto: cuando nosotros hemos decidido, hay personas que a mí me dicen: pastor, tú tienes otro trabajo. Y yo les digo: Dios me llamó a mí ahorita a dedicarme completamente al ministerio. Y yo tuve varios trabajos, hermanos, muchos trabajos, bendito Dios. Pero yo le quiero decir que en ninguno de esos trabajos donde yo estuve, el Señor me ha dado tanta plenitud, tanta gozo, tanta alegría. Y lo que hoy yo estoy haciendo no lo cambiaría absolutamente por nada del mundo. En una ocasión, una reina en Inglaterra fue con un ministro muy conocido. Cuenta esta leyenda, esta historia. No fue una leyenda, más bien fue una historia real, porque las leyendas no se sabe si son verdad o son mentiras. Esta fue una historia real. Llegó una reina, la reina de Inglaterra, en décadas atrás, y buscó a un ministro. Y buscó a un ministro y le dijo: yo he visto que tú eres un hombre de influencia, y yo te vengo a invitar para que trabajes conmigo en la corte real. Y este ministro dijo: no, discúlpeme, reina, con todo respeto, yo no puedo bajar de nivel. Yo no puedo volver a trabajar en lo que usted me está invitando tan cordialmente, pero yo no puedo bajar de nivel. Yo sirvo al mejor rey, y yo sirvo al rey soberano, y soy no nada más servidor de él, sino esclavo. El apóstol Pablo nos muestra a través de esta carta que él entendió que era un esclavo de Jesucristo. Sin embargo,
Dios se encarga de todas las necesidades que tenemos nosotros, los esclavos y siervos de Jesucristo. Dios siempre sustentará nuestras vidas y Dios siempre sustentará nuestro ministerio. Yo tengo dos hijas chiquitas, dos hijas chiquitas y dos hijos ya no tan chiquitos. Bueno, pues mis dos hijas chiquitas, ellas tuvieron la bendición de ser atendidas por un médico, y también mis hijos mayores, ¿verdad? Tuvieron la bendición de ser atendidas por un médico. Pero yo nunca me imaginé que mis hijas chiquitas fueran a nacer en un hospital donde hay un poquito más de atenciones. Y lo que me di cuenta cuando nació mi hija Dana, que fue casi al principio de que Dios nos llamó al ministerio, iba a nacer mi hija Dana y mi esposa me decía: ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos seguro social, no tenemos esto, no tenemos un ahorro, no tenemos dinero. Y yo le decía: hey, take it easy, tranquila, cálmate, nosotros servimos al Señor, ¿tú por qué te pones nerviosa? Tranquila. Pero las mujeres se desesperan poquito, ¿eh? Y ellas dicen: no, pero es que yo tengo que ver, tengo que palparlo. Y yo le decía: andamos por fe y no por vista. Bueno, el Señor llevó a nuestra hija a que naciera en el Hospital Los Ángeles, y llegó una familia que nos dijo: aquí está el dinero para el parto de la niña. Y así nos bendijo el Señor. Y cuando llegó esa provisión y esa bendición, yo le dije: gracias, Señor, porque tú eres fiel. Cuando iba a nacer mi hija Emily, también yo dije: ay, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Ya es la cuarta. Y mi esposa otra vez comenzó a decirme: amor, mira, ¿cómo le vamos a hacer? Ya tengo 6 meses de embarazo. Y andaba con su pancita y mírame, y luego: hey, take it easy, ¿verdad? Tranquila. Y luego un día nos habló una preciosa familia de aquí, de esta congregación, y nos dijo: pastores, tenemos algo que entregarles. Y venimos, y ellos vinieron y nos entregaron una bendición. Oramos por ellos y todo, tomamos esa bendición y nos fuimos a casa. Y luego yo le entregué el sobre a mi esposa, le dije: ten, amor, tú cuídalo, tú ahí resguárdalo. Y le dije: es más, de una vez ahorita vamos a ir a apartarte tu hospital. Yo todavía no sabía qué había dentro de ese sobre, pero fuimos a apartarle su hospital. ¿Qué le parece? Y nos fuimos directitos al Sanatorio Español. Y llegamos, hicimos los trámites, dimos los anticipos, y finalmente se pudo apartar ese hospital. Y con esa dádiva generosa de esta preciosa familia, mi hija no tuvo necesidad de nada. Emily nació en el Sanatorio Español, pero digo esto como un testimonio de que Dios es fiel y Él cumplirá todo lo que nos ha prometido. Mientras Néstor y Fanny nacieron en un hospital, mis hijas chiquitas también nacieron en un hospital, pero el Señor nos sustenta siempre. Y así pudiera yo contarle muchos testimonios, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que vivirlos. Cuando nosotros nos dedicamos a la obra del Señor, a vivir una vida de fe, de obediencia a la palabra del Señor, Él nos promete que nunca nada nos va a faltar. Amén, hermanos. Dios les ha sustentado a ustedes y nos sustenta en medio de todo tiempo. Ok, Filipenses 4, versículo 10, 11, 12, 13, 14, vamos a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Voy a leer hasta el 20 de una vez. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Pero quiero hacer una connotación en el versículo 19. El versículo 19 ya Pablo no está hablando de él. En los primeros versículos, en los versículos anteriores, Pablo está hablando de él. Pablo está diciendo: yo sé vivir en toda forma, soy todoterreno. Yo soy feliz con tamalitos, con hamburguesas o carnes asadas. Yo soy feliz con frijoles, con papitas rojas y con papitas verdes. Pero si me invitan a la majada, a un buen corte, también lo sé comer. Eso estaba diciendo Pablo. Pablo les está hablando a ellos, les está dando una cátedra. Los años, mis hermanos, no pasan en vano. Y los años en el ministerio y los años en la vida natural nos dan experiencia y criterios. Cuando usted ve a una persona que es mayor que usted, aprenda de él, aprenda de ella. Usted tiene mucho que aprender y ellos tienen mucho que enseñar. Pero en el versículo 19 ya Pablo pone un alto. Pablo cambia el rumbo de su escrito y en el versículo 19 Pablo ya no está hablando de él. Pablo ahora está hablando de los filipenses. Pablo ahora les está diciendo en el verso 19: mi Dios, el que me enseñó a vivir en abundancia o en escasez también algunas veces, Él, mi Dios, suplirá. Pero ya no está hablando de las necesidades de Él. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Traducido a nuestro idioma, Dios suplirá todo lo que les falte, filipenses. Él suplirá todo en sus necesidades y lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Ok, pero ahora vamos a ver el contexto de esta carta. Vamos a ver un poquito de datos históricos. Vamos a ver quiénes son los filipenses. Vamos al capítulo, por favor, capítulo 13 de Hechos. En el capítulo 13, versículo 1 de Hechos, vemos el primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué es un viaje misionero al que se refiere la escritura cuando habla de Pablo? Bueno, eran viajes donde ellos salían muchas veces sin invitación a predicar el evangelio de Jesucristo. Un viaje misionero es aquel viaje misionero donde Dios encomienda a un ministro suyo y le dice: ve a tal lugar y ahí levántame una obra, ahí enseña mi santa palabra. Así funcionaba la encomienda del apóstol Pablo. Un viaje misionero no es cuando a ti te hablan de otra ciudad, un pastor amigo tuyo conocido, para que vayas a predicar ahí. Esa es una invitación ministerial. Pero hoy no vamos a hablar de invitaciones ministeriales. Y sobre todo porque se ha puesto de moda, ¿verdad?, que muchos predicadores no viajan o no predican si no les ponen un buen hotel y les dan una buena ofrenda. ¡Santo! Pero hoy estamos hablando de viajes misioneros. Gracias, hermano. El viaje misionero del apóstol Pablo, su primer viaje, lo hizo con Bernabé, sin saber con claridad a dónde los iba a llevar el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, con la ayuda del Señor, con la ayuda de la iglesia en Torreón y con la ayuda de la iglesia en Gómez Palacio, pronto estaremos abriendo una obra en Durango, capital.
Y no tenemos nada, hermanos, nada, solo fe y la convicción de ir a establecer el reino de Jesucristo a esa ciudad. Pero, escuche, vemos a un Pablo sufriente. Si usted pensó, mi hermano, que el evangelio es fácil, el ser servidor es fácil, el ser creyente es fácil, el ser ministro es fácil, el ser pastor es fácil, no, estamos lejos de la verdadera realidad. Capítulo 14 de Hechos nos habla de que iban a apedrear a Pablo. Lo estaban persiguiendo, lo querían apedrear. Eso nos lo enseña, ¿verdad? Ahí el capítulo 14 de Hechos. Dice que los querían matar tanto a él como a Bernabé. Los querían destruir. Establecer el reino del Señor no es fácil. Ser predicadores y ministros del Señor no es fácil. Pero muy bien, vamos a ver ahora el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y ese lo encontramos, vamos rápidamente al capítulo 16. Ya estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo. Y ahorita vamos a ver por qué estoy mencionando todo esto. En el capítulo 16 de Hechos nos habla de que Pablo llegó a Derbe y a Listra, y ahí se encontraron a un discípulo llamado Timoteo. Timoteo era de mamá judía creyente, pero era hijo de una mujer judía creyente, y su padre era un griego. Y cuando llegó Pablo ahí con Silas y vieron a Timoteo, dijeron: este es un buen muchacho, vamos a traérnoslo al equipo ministerial y vamos a llevarlo con nosotros. Tuvieron que circuncidar a Timoteo a causa de los judíos, pero lo hicieron como estrategia. Circuncidaron a Timoteo y lo llevaron consigo. Pablo puso su mirada en Timoteo como un hijo espiritual y le dio una formación. Yo tengo mis dudas y mis preguntas respecto a que Timoteo sí haya ido con ellos en ese segundo viaje, porque no se habla mucho de él ahí. Pero pudiera ser que ahí andaba Timoteo. También pudo haber sido que se haya quedado otro tiempo ahí en casa de sus padres para luego ser llamado por el apóstol Pablo. Pero no, regáleme su atención. Mire, Pablo en su segundo viaje misionero intentó ir a varias ciudades a predicar. Él tenía un destino, más bien Dios tenía un destino para Pablo y también para Silas. Pablo iba a ser llevado primero a Filipos. Diga conmigo, a Filipos. Pero Pablo, antes de llegar a Filipos, intentó ir como a 5 ciudades diferentes. Pero dice la escritura en el capítulo 16, versos 6 y verso 7, que el Espíritu Santo no dejó que Pablo fuera a ciertas ciudades. Porque nosotros no vamos a donde queremos, nosotros debemos de ir a donde el Señor nos lleva. Pablo llegó a una ciudad, Pablo llegó a un lugar y dijo: aquí es. Pablo llegó a Frigia y el Espíritu le dijo: no es aquí. Pablo llegó luego a Misia y luego llegó a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo: no es aquí. Pero luego Pablo llegó por último a Troas. Troas era una costa. Diga conmigo, era una costa. Ahora, ¿qué nos enseña esta experiencia del apóstol Pablo? Que Pablo llegó a los límites. Diga conmigo, los límites. Pablo llegó a donde se acaba la tierra. O sea, Pablo fue de una ciudad a otra. El Señor le dijo: no es aquí, Pablo. Oye, Señor, acá tampoco. Oye, aquí no vayas para allá. Y el Señor lo fue llevando. Todos nosotros quisiéramos que Dios nos llevara de una buena vez al final al destino que tiene para nosotros. Pero te quiero decir que si Dios no lo hizo con Pablo, tampoco está obligado a hacerlo con nosotros. A nosotros nos gustan las cosas fáciles. Nos gustan lograr las cosas inmediatamente, pero hay un proceso. Pablo intentó ir a una ciudad, no es por aquí. Y luego fue a otra, tampoco era por ahí. Y llegó a una ciudad costera, ¿verdad? Que se llamaba Troas. Ahí había mar, ahí había playa, ahí había arena. Y Pablo dijo: pues ya llegué hasta aquí, ¿ahora qué sigue? ¿Está conmigo? Cuando tú llegues a tus límites, tu historia no termina. Tu historia comienza. Y hoy yo vengo a animarte para que, si tú sientes que llegaste a tus límites, creas que ahí está iniciando
tu verdadera historia. Diga conmigo, Troas representa límites. Amén. Ok. Versículo 8, capítulo 16 de Hechos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Descendieron al punto de los límites. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué se le mostró a Pablo? Y lo que él miró fue un varón macedonio que estaba de pie, y este varón macedonio le estaba rogando y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? A donde Él quiere. Y yo quiero que usted vea que Dios le está mostrando a Pablo, o sea, Dios a través de este sueño, de esta revelación, de esta visión, Dios le está diciendo a Pablo: Pablo, intentaste mucho, ahora déjame decirte a dónde te quiero llevar. Nosotros, mis hermanos, nos podemos evitar un largo camino de dolor y de tristeza si desde el principio le preguntamos a Dios a dónde quieres que vaya. Pero si nosotros lo intentamos y lo volvemos a intentar y hasta que se acaban nuestros recursos, cuando lleguemos a nuestro límite, Dios nos va a decir: bueno, ya estás listo, ya se te acabaron tus fuerzas, ya se te acabó tu capacidad, tus intenciones, tus ideas, ya se terminó tu programación, ahora déjame actuar. Y el Señor le dice a Pablo en esa visión, y ve Pablo a un varón macedonio que estaba de pie y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Está conmigo? Ahora, dice en el versículo 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. O sea, cruzaron mar, se subieron a un barco y atravesaron el mar. En el verso 12: y de allí a Filipos. Cuando hablamos de Filipos, estamos hablando de los filipenses. Es como decir los de Torreón, los torreonenses; los de Gómez Palacio, los Gómez Palatinos. Los filipenses eran de Filipos. Entonces, dice verso 12 que llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Dice: y estuvimos aquella ciudad algunos días. 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia no era de Filipos, pero Dios la había llevado a Filipos. Ella era de Lidia. Verso 15: y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Diga conmigo, diga conmigo, diga conmigo: la primera ofrenda. La primera ofrenda. Alguien nos vendió una idea y nos enseñó que la ofrenda es dinero, y eso no es bíblico. Bueno, aunque damos dinero, en el contexto divino, la ofrenda es más que dinero. Jesucristo se ofrendó. Jesucristo se regaló al mundo. Jesucristo se dio al mundo. Él fue la ofrenda. En este versículo vemos la primera ofrenda que se le hizo al apóstol Pablo y a Silas. ¿Cuál fue? Una mujer que era de otra ciudad, que había conocido del amor de Dios y que amaba la oración, y que se había ido a vivir a Filipos. Ahora le está diciendo a Pablo: quédate en nuestra casa. ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó. ¿Se acuerda de aquel profeta que pasaba por aquella ciudad y un día una mujer le dijo a su esposo: viejo, mira, ese que va ahí es un varón de Dios, viejo?
Él era, ese hombre que pasaba por ahí era un profeta de Dios. Y le construyeron un cuartito, le pusieron una mesita, una lámpara, unas cositas para que durmiera. Le hicieron un cuartito y le dijeron al profeta: cada vez que pases por aquí, ya no te vayas al Marriott, vente aquí a nuestra casa a dormir, porque este cuarto será tuyo. Esa es otra ofrenda. Y podemos decir que muchas cosas son ofrenda a Dios: nuestro tiempo, nuestro servicio. Pero no hay tiempo de explicar más cosas. Mire, hermano, en este versículo 15 dice la escritura que Lidia al final dice que obligó a Pablo y a Silas a quedarse en la casa. Y esa fue la primera, ya iba pintando un poquito la historia de Pablo y Silas. Ya estaba tomando sentido el propósito de Dios para ellos en ese segundo viaje misionero. Dios nos haría un mal si nos entrega el producto terminado y no nos permite pasar por los procesos. Tenemos que pasar por los procesos. Yo me doy cuenta que dice que Pablo y Silas llegaron allá a Filipos y no conocían a nadie. ¿Cómo le haría usted si ahorita llegara a la Ciudad de México? Porque usted está seguro que Dios lo mandó a México, pero usted llega a la Ciudad de México y no conoce a nadie. Si yo ahorita llegara a la Ciudad de México sin que nadie me dijera que fuera, solo Dios que Él me dijera: ve y párate ahí. Yo, si me fuera en autobús, yo llegaría a la central camionera. Si me fuera en avión, pues llegaría al aeropuerto y ahí estaría viendo ahí, mire. Pero el problema es que me iba a comenzar a dar hambre y yo iba a salir a buscar las garnachas y las tortitas que venden ahí. ¿Sí o no? O sea, pensemos así naturalmente. Pablo llegó a Filipos sin conocer pero allí había una mujer santa. Había una mujer que sabía escuchar a Dios y que le dio la primera ofrenda. La primera ofrenda fue un techo. Muy bien. La historia dice que como ellos caminaban a la oración, iban al río, había una muchacha endemoniada que siempre salía y les decía: estos son predicadores de la salvación, estos vienen a anunciar el amor de Dios. Y ahí estaba esa divina. Y Pablo pasaba con Silas y la miraban y la miraban y la miraban. Mire, algo que le quiero decir, mi hermano: no porque usted vea endemoniados tiene que ir luego corriendo a orar por endemoniados. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque si usted va en su nombre, ay Dios. Pero vemos que Pablo la escuchaba y la veía, y así pasaron varios días. No fue de que luego Pablo: en el nombre de Jesús te echo fuera. No, Pablo estuvo tranquilo. Pero ya hubo un momento donde Pablo, yo creo que llegó a su límite. Y dice el verso 18: esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, la historia es que cuando Pablo liberó a esta mujer, los dueños de esa mujer, que era una esclava, la hicieron de tos y comenzaron a acusar a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque se les había ido la ganancia. Porque esa mujer que ya no estaba poseída por demonios de adivinación, ahora era una mujer cuerda y ya no podía hacer sus adivinaciones, y les dio a perder la ganancia a sus amos. Entonces la historia es que a Pablo lo meten a la cárcel. ¿A dónde lo metieron? Y con él a Silas. Oiga, qué bonita forma, ¿verdad?, de llegar a un viaje misionero. Dios los lleva a Filipos y ya llegaron a Filipos, muy bien, están en la casa de Lidia, están orando, están echándole ganas, están sirviendo, van y vienen a la oración, van y vienen al culto, van y vienen al servicio, están evangelizando, y los meten a la cárcel. A nosotros a veces nos pasa de que no nos gusta sufrir por el evangelio, pero ellos estaban sufriendo, los metieron a la cárcel. ¿Le sigo o le paro? Bueno, van a la cárcel, los amarraron de los pies en el cepo y los metieron hasta el fondo, pero ellos no dejaron de cantar. Entonces ellos estaban cantando una canción y dice que los presos la estaban escuchando, y dice que de repente vino un
terremoto. Y en ese terremoto las cadenas se rompieron, las puertas de la prisión se abrieron y todos los soldados, más bien todos los presos que estaban ahí, quedaron libres. Pero había un hombre que la Biblia le llama el carcelero de Filipos. El carcelero de... Y ahí está el carcelero. Y no había mucha luz, estaba medio oscuro. Entonces Pablo ve en la oscuridad que el carcelero agarra su espada y se iba a quitar la vida, se iba a suicidar. Pero Pablo le dice: no lo hagas, aquí estamos todos, no nos vamos a ir, tranquilo, tranquilo. Y aquel carcelero bajó la espada y la guardó y fue a ver, y ahí estaban. Entonces el carcelero le dijo: oye, Pablo, si te llamas Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Saulo? Sí. Oigan, cántense otra vez el corito que estaban cantando. Cántenlo. Porque cuando ustedes estaban cantando, yo estaba sintiendo paz. No sé si era la de algo está cayendo aquí o no sé, ¿verdad? Pero él dijo: cántenme el corito. ¿De veras quieres que te cantemos el corito? Sí. Pero sabes, no me lo cantes aquí, cántamelo en mi casa para que mi familia también lo escuche. Entonces el carcelero agarró a Pablo y a Silas y se los llevó a su casa y les sirvió la mesa, les puso los tortillones, las gorditas, las acá, y le dijo: a ver, Pablito, estás muy herido, déjate curo. Le curó las heridas, les vendó las heridas, los puso cómodos, les desinfectó las heridas que tenían, los sentó en la mesa, les dio de comer. Y ahí Pablo les cantó el corito. ¿Cómo ven? Hay muchos hermanos allá afuera que necesitan que les cantes tu corito, que necesitan que les cuentes tu historia, que necesitan que les hables de Cristo. El pastor ya se desvió. Sí, ya me desvié, ya sé. Déjenme, vuelvo a encaminar. La historia aquí termina en que el carcelero de Filipos se bautizó. Con él se bautizó su familia. Y en esa noche o madrugada, no lo sé, hubo fiesta en los cielos, porque una familia de Filipos se entregó al amor y a la redención de Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor. Yo creo que Él se lo merece. Aleluya. Recibe la gloria, Cristo. Recibe la alabanza, Señor. Pero mire, hablemos de integridad. Pablo ya terminó de cenar, ya les curaron las heridas, y Pablo extendió las manos solito y le dijo al carcelero: ponme las esposas y méteme a la cárcel otra vez. Y los metieron otra vez. Y luego le dijeron al carcelero, los jefes de él le dijeron: carcelero, ve, dile a Pablo y a Silas que ya se vayan, que ya están libres. Y el carcelero fue y les dijo: dice mi patrón que ya se vayan. Y Pablo dijo: dile a tu patrón que venga y me saque él. No le estoy echando mentiras, Dile a tu patrón que venga y él me saque, porque nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes nos metieron una recia. Y a lo mejor ustedes son los que van a ir al bote, Ve, dile. Pero sí. Entonces tuvieron que ir a rogarle a Pablo y a decirle: Pablo, ya salte, ya vete, perdónanos por lo que hicimos. Volvamos, hermanos, por favor, a Filipenses. Volvamos ahí. Ya vimos el contexto. Ya pudimos ver dónde nació la iglesia de los filipenses.
Ya vimos cuáles fueron los primeros congregantes de la iglesia de los filipenses. Podemos hablar de Lidia, de su familia, y también pudiéramos hablar de la familia de este carcelero. Pero ya han pasado muchos años. Cuando Pablo está escribiendo la carta, a los filipenses, él estaba en una cárcel. No era una cárcel, bueno, no era del todo una cárcel, estaba en una casa romana y era custodiado por soldados romanos, pero estaba en prisión. Estaba esperando comparecer ante César, porque a Roma había sido llevado para todo esto. Y cuando Pablo escribe esta carta, él está con una guarnición de soldados romanos. Pablo había fundado 11 años atrás esta iglesia. 11 años habían pasado. Bendito el Señor. Pablo le escribe esta carta a los filipenses, pero esta carta tenía 3 destinatarios. 1, eran todos los santificados en Cristo Jesús de Filipos. 2, esta carta era dirigida a los obispos de la iglesia de Filipos, a los supervisores y a los líderes de la iglesia. Y número 3, esta carta fue dirigida también a los diáconos de la iglesia de Filipos. Eran aquellos hombres y mujeres que tenían posiciones de servicio. Antes de seguir leyendo en el capítulo 4, vea lo que dice el verso 25 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ok, vayamos al capítulo 4. Y permítame decirle, Pablo tenía su corazón en la iglesia. Pablo tenía contentamiento en cualquier necesidad. Pablo sabía vivir en humildad, sabía tener en abundancia. En todo y por todo estaba enseñado. Todo nos ayuda para bien, hermanos. Todo nos ayuda para bien. Aún el COVID-19, la gran enfermedad del siglo XXI, tiene que ayudarnos para bien. Tiene que ayudarnos a crecer como iglesia, como familias. Aleluya. Nosotros somos llamados por Dios para entregarnos nosotros mismos como una ofrenda que tiene olor fragante al Señor. Pablo sabía que las necesidades que la iglesia tenía eran sus propias necesidades. Nosotros los pastores debemos de entender que no son las necesidades de la iglesia y las necesidades de la familia. Bueno, eso yo lo creo. Déjeme le digo que eso yo lo creo. Un ministro del Señor debe de ver las necesidades de la iglesia y del rebaño que Dios le ha puesto a pastorear como sus propias necesidades. Si un ministro no ve las necesidades de su rebaño como parte de sus necesidades, yo creo que algo puede estar desorientado. Y ya voy aterrizando. Pásenle, Lalito, por favor, o Freddy, no sé. Voy a terminar. Pablo recibió una ofrenda de los filipenses. Pablo ya no estaba físicamente pastoreando a los filipenses. Ya habían pasado 11 años
de haber estado en la casa de Lidia y habían pasado aproximadamente 11 años de que aquel carcelero de Filipos se había convertido. Pablo ya avanzado en edad, Pablo está para ser juzgado y él ya estaba listo. Pablo ya estaba entendido de que su vida le pertenecía al Señor, pero vemos que Pablo se goza en gran manera, dice el verso 10, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el creyente toma un texto sin contexto, está tomando lo que le conviene. A nosotros nos encanta decir ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nos olvidamos de lo que dice antes. Tenemos que aprender a vivir en abundancia y en escasez, en la alegría y en la tristeza. Nuestro amor y nuestra devoción siempre debe de ser entregada a nuestro Señor Jesucristo, en todo y por todo. Pero a nosotros nada más nos gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Pablo hizo esa declaración después de las declaraciones anteriores, donde él concluía su fe en una expresión de aclamación y donde no era un positivismo, sino era un decreto de fe, era un decreto de convicción, era un decreto de permanente confianza en Cristo Jesús. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, escuche, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Escuchen, cuando Dios le mostró a Pablo la visión del varón macedonio, realmente Dios no le estaba mostrando a Pablo a un hombre. Dios le estaba mostrando a Pablo a un pueblo, a una nación, a una cultura. Y en Macedonia había varios pueblos. Uno era Filipos y el otro era Tesalónica. Usted ha oído hablar de las cartas paulinas que le escribe a los tesalonicenses. Pues Tesalónica era parte de ese sector de las iglesias de Macedonia. Pero aquí Pablo está diciendo que al principio de la predicación nadie participó en el dar, solo los filipenses. Esto significa que aún en medio del apoyo de muchos o no de muchos, aún en medio del apoyo de la minoría o de la gran mayoría, no lo sabemos, Dios siempre nos va a sustentar. Pero Pablo era muy claro. Pablo no se andaba por las ramas. Él dijo, ustedes me ayudaron al principio, Tesalónica no me ayudó. Pero Pablo amaba a Tesalónica como a los filipenses. Porque ¿cuál debe de ser el trabajo nuestro? Amar, así como Dios ama, sin condición. Ama, perdona y bendice. Estoy terminando. Diga conmigo, gracias a Dios. Diga hermano, no se haga. Hermanos, le quiero decir algo. Los filipenses no eran ricos. Diga conmigo, no eran ricos. Escucha, nunca seremos los más pobres si le damos a Dios. Nunca seremos los más pobres si le damos a Dios. Y nunca Dios será nuestro deudor. Nosotros nunca podremos dar más que Dios. Verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te promete nunca dejarte. Dios te promete siempre sustentarte si tú te esfuerzas en generosidad para darle a Dios de lo que Dios te ha dado. Cuando tú le das a Dios y siembras en la iglesia,
no le estás dando a un hombre, sino le estás dando al reino de Dios, para que la palabra siga siendo predicada, para que la palabra siga siendo expandida por los rincones del mundo que hoy tanto necesita del Señor. Iglesia, ustedes, con su fidelidad, con su servicio de amor, ustedes nos proporcionan a los pastores como una cuerda. Imagínense, como una cuerda. Y con esa cuerda de ayuda, de servicio, de pasión, de fe, de compañerismo, de lealtad, cuando ustedes nos dan esa cuerda, lo que están haciendo es que nos están dando una cuerda para nosotros poder bajar al pozo. Y en ese pozo nosotros bajamos para sacar el agua de ese hermoso pozo inagotable, y luego subir y decirles a ustedes: tomen de beber. Pero se necesita una gran cuerda que nos sostenga, que nos ayude. Y como lo dije ahorita, hablar de ofrendas con olor fragante, rico aroma, no es hablar de dinero. No piense así, es hablar de su vida. Si usted se ofrenda a Dios, usted será una ofrenda con olor grato a nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que voy a decir. Habrá historia en Torreón, habrá historia en Gómez Palacio, habrá historia en La Laguna, y aún habrá historia en México, porque hay y existe una iglesia en esta ciudad que ha sido generosa, que ha sido noble y que ha sido voluntaria para sembrar a favor del evangelio. Quiero que se ponga de pie, por favor, mi hermano. Y mientras usted se pone de pie, diga conmigo: mi Dios. Dígalo más fuerte, diga: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y dice la palabra del Señor que había una viuda. Esta era la esposa de uno de los hijos de un profeta, de los hijos de los profetas. Esta mujer clamó a Eliseo, le pidió ayuda porque había quedado viuda. Y Eliseo le dijo: ¿qué te daré, mujer viuda? Dime qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva solamente tiene en su casa solamente una vasija. Nada más tengo una vasija de aceite. Nada más me queda aceite en una vasija. Y el profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas. Pide prestadas con tus vecinos, vasijas vacías, que sean muchas. Y luego el Señor profeta le dijo a esta mujer: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus ojos vivan de lo que quede. Porque dice su palabra: mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades. Déjeme oro por usted, iglesia, por usted, mi hermano y mi hermana. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que no les falte nada a mis hermanos. Bendícelos, prospéralos, dales en abundancia, que nunca les falte nada, mi Señor. Susténtalos, enséñales a poner su corazón en tu reino. Levanta en esta congregación mujeres como Lidia, mujeres, Señor, que son generosas, que abren su casa, Señor, que abren su corazón y bendicen. Pero también levanta en esta iglesia hombres como ese carcelero de Filipos, que estoy seguro, Señor, que abrió su corazón en su casa, entró y penetró tu palabra, que es viva y eficaz. Y esa iglesia, esa casa, Señor, no volvió a ser la misma. Tú estableciste al principio, Señor, de esta historia en Filipos una hermosa congregación que era generosa, que era dadivosa, que era espontánea, que amó a Pablo, Señor, con pasión, y que se esforzaron siempre para suplir. Pablo es representante, Señor, en esta historia de tu santo y bendito evangelio. Tu palabra dice que ninguno de nosotros que haya dejado
dejado padre, madre, hermanos, tierras, dice tu palabra que en este siglo recibirá recompensa y en el futuro la vida eterna. Aquí hay servidores tuyos, aquí hay mujeres jóvenes que te están sirviendo en la alabanza, en el servicio, en la enseñanza, en la limpieza, en la multimedia, Señor, en las células, en el evangelismo. Aquí hay pueblo tuyo. Bendícelos, hazles entender que todo lo que hacen para ti es una ofrenda de amor al reino y que esa ofrenda tú la recibes, Señor. Que esta se convierta en una iglesia que presenta ofrendas con olor fragante, sacrificios aceptos delante de ti, Señor. Gracias porque tú has prometido darnos una medida buena, una medida apretada, una medida rebosante, así darán en nuestro regazo. Creemos, Señor, que tú suplirás para todas y cada una de nuestras necesidades. Vamos, mi hermano, dígale al Señor. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Una vez más. Algo está cayendo aquí. Derrama la lluvia. Derrama la lluvia de tu gloria. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Sí, Señor. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Hermano, podrá levantar sus dos manos. Está cayendo. Dígale al Señor: te ofrendo mis manos. Dígale al Señor: te ofrendo mis pies. Dígale al Señor: te ofrendo mi boca. Te ofrendo mi corazón. Te ofrendo mis pensamientos. Te ofrendo lo que sé, lo que soy y lo que tengo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, danos una iglesia como la iglesia de Filipos, una iglesia, Señor, que te da su vida, que te da su adoración, que te da su servicio, que te da su amor, y todo esto se convierte en ofrenda fragante, ofrenda con olor fragante. Aleluya. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria